Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Regularmente cuando escuchamos historias en las cuales se tienen que hacer pactos para conseguir ciertas cosas, pueden ser situaciones muy fuertes e impactantes, como es el caso de la siguiente historia. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Siempre fui una mujer algo despreocupada de muchas cosas. A pesar de trabajar ocasionalmente, no me importaba realmente vivir bien, pues tenía a mis padres que pagaban los servicios y la comida. En ese tiempo tenía 30 años y aún vivía con ellos. No tenía nada mejor que hacer, y desde que tengo uso de razón, ellos siempre me dieron muchas cosas sin que batallar en algo. Esa holgazanería y falta de voluntad provocó en mí muchos pensamientos nefastos, pues malgastaba la mayor parte del tiempo en el ocio y la vagancia. No me daba vergüenza. Muchos de mis amigos estaban igual que yo, sin ninguna clase de responsabilidad. A pesar de que mis padres se mataran trabajando en el mercado, en un puesto de verduras al que pocas veces fui a ayudar, y cuando lo hacía, era de mala gana. Como lo dije antes, no seguía su ejemplo de trabajo, y tampoco tenía una motivación en salir adelante. Nunca fui una muchacha muy bonita o con atributos que atrajeran a los hombres, por lo que la mayor parte del tiempo estaba sola. Cuidaba a mis perros y no me importaba nada más que estar mirando televisión, comer o meterme a las redes sociales para seguir perdiendo el tiempo. Debo decir que nadie me exigía nada. Vivía muy bien, pero la desgracia llegaría pronto, en el momento que a mi padre le detectan cáncer. Fue una situación bastante penosa que generó muchos gastos y pobreza, además de problemas de los cuales no podíamos salir adelante, pues debíamos mucho dinero, teniendo que conseguirme un trabajo eventual en una tienda de conveniencia, muy cerca del puesto donde mi madre aún atendía lo que podía. Mi padre permanecía en casa muy enfermo y realmente no teníamos dinero para sus tratamientos. Tenía que soportar el dolor y la angustia de saber que un día ya no iba a despertar. Necesitábamos dinero para sus medicinas y las quimios que costaban bastante, y eso me desesperaba demasiado. Junto a lo anterior, mi madre siempre fue creyente de cosas religiosas, por lo que todo el tiempo se la pasaba orando y haciendo rosarios para la sanación de mi padre, cosas que realmente no compartía y no creía en estas. Se me hacía algo inútil y una pérdida de tiempo el imaginar que algo divino allá arriba que nos iba a ayudar y sacarnos de la miseria en la que estábamos viviendo. Todo comenzó a irse al demonio cuando ya no tuvimos cómo pagar el tratamiento de mi papá y murió irremediablemente, en la peor de las situaciones, ahogado en su propia sangre, y ni siquiera pude despedirme de él, pues estaba trabajando en el turno de noche en la tienda de autoservicio. Por lo cual maldije mi suerte, y a pesar de todo, cumplimos su última voluntad, que era el ser enterrado junto a su madre. Luego del funeral las cosas no estaban bien, pues aún teníamos muchas deudas. Esa situación provocó que fuéramos lanzadas a la calle al no poder pagar la renta. Tuvimos que irnos a refugiar con una comadre de mi mamá. Después de instalarnos y de pasar muchas penurias, debimos continuar con nuestra vida, pero yo no estaba conforme. Me arrepentía de muchas cosas. Esa situación me obligó a buscar soluciones radicales para cambiar el destino a nuestro favor. Pero esas decisiones me llevaron a sufrir los peores tormentos hasta el día de hoy. Tuve que renunciar a mi trabajo en la tienda de conveniencia. La idea era ayudarle a mi mamá en el puesto que aún teníamos y que nos estaba dando para medio comer y sobrevivir. Pero las circunstancias y la falta de clientes al no tener tanto producto hizo que pasáramos aún más problemas.
No sé cuántas veces maldije mi suerte, y más porque mi madre continuaba con su creencia religiosa de que algo allá arriba nos iba a sacar de tantos problemas. Renegaba todo el tiempo, y esa actitud que tenía provocó que lo malo me escuchara, pues esto último se presentó ante mí, cuando fue al puesto una mujer. Era una señora que tenía una tienda de hierbas y cosas esotéricas dentro del mismo mercado donde teníamos el negocio. Sabía de nuestra situación precaria, pero de ningún modo mi madre iba a pedirle ayuda, porque y según me habían contado alguna vez, aquella mujer trabajaba con fuerzas oscuras, con cráneos y esqueletos cubiertos con mantos negros, además de figuras rojas con rostros violentos y cuernos en lo alto de su cabeza, que evocaban maldad provocando sensaciones incómodas. Aún debo decir que en aquel lugar, la mayoría de la gente adoraba esas deidades y figuras de yeso, unas que no faltaban en distintos altares colocados, mayormente en la entrada de los mercados. La mujer se llamaba Doña Rosaura y era una muy famosa porque su negocio vendía mucho a gente que practicaba supuestamente la brujería y la magia de distintos colores. A mí me parecía una mujer común y corriente, como todas las que vendían algo en aquel lugar. Pero debo decir que había una energía muy extraña que emanaba de su persona. Algo en sus ojos me provocaba que evadiera su mirada penetrante. En esa ocasión, fue para invitarme a un bingo de productos esotéricos, además de ofrecerme su ayuda para que nuestra situación y suerte mejorara. No sé realmente en qué estaba pensando cuando le dije que sí asistiría, pero le indiqué que no comentara nada con mi madre, pues ella no estaba de acuerdo en todo lo que ella hacía. Al decir esto se carcajeó, diciendo que efectivamente mi madre era creyente de santos, pero también tragaba diablos. No supe qué responder a eso, pero me dio coraje que se refiriera así de mi madre. Así que me dejó una hojita con datos para que asistiera a su reunión, donde además habría cena y algunas limpias para la buena fortuna y el amor. Tan solo la vi alejarse por en medio de aquel largo pasillo que conducía a la zona de hierberías. Luego de cerrar el negocio me fui con mi mamá a la iglesia. Recuerdo que estaba acompañada de varias amigas que, como ella, llevaban un rosario en mano y oraban con fervor. No sé por qué sentí tanto coraje de mirar aquello. Un sentimiento de recriminación y reclamo a aquello divino por haberse llevado a mi padre que tanto amaba. Estuve mirando esas escenas y mientras lo hacía, sentía el papel que me había entregado la hierbera y al abrirlo, algo ocurrió en mi interior. Quise huir de ahí y cambiar mi suerte como lo había prometido. De tal manera que me despedí de mi madre y me fui a la casa por un dinero para jugar al bingo. Eran unos pocos pesos y con ellos pensaba estar un rato en la reunión y rifa de productos. Luego de caminar por muchas calles, llegué a lo que sería un caserío. Estaba en medio de una vecindad donde había pequeñas construcciones de madera que albergaban familias completas. Al ir caminando pude ver personas de la tercera edad que me miraban con algo de recelo. El sitio, en realidad, era espantoso, lleno de basura y perros de todos tipos que comenzaron a ladrarme por invadir aquel minúsculo espacio, lleno de toda la miseria en la que vivían aquellas personas. No entendía cómo una persona como Doña Rosaura, que supuestamente ganaba mucho dinero, viviera en un sitio como este, olvidado y alejado de todo. Pero mientras iba pensando en cómo no perderme, llegué a lo que sería la casa de la mujer, que resultó ser una casa de material muy vieja con un amplio patio. Lo primero que vi, en la entrada, fue precisamente un altar con muchas figuras inquietantes y oscuras. Todo aquello que mi madre odiaba y le temía. Estaba colocado precisamente en un gran nicho rodeado de veladoras y flores. Todo eso le daba un aspecto muy religioso a todas aquellas cosas horribles, que parecían mirarme con detenimiento. Pero eso no cambió mi determinación de estar ahí. Al entrar por una desvencijada reja de metal, recorrí otro largo pasillo donde se miraban algunas mesas y sillas al fondo, además de personas que iban y venían.
Al entrar en el recinto pude notar que el patio estaba repleto de cosas y figuras como las que se vendían en las tiendas esotéricas que conocía. Al parecer esos iban a ser los premios. Nunca imaginé que alguien quisiera llevarse aquello. Un breve ápice de arrepentimiento se asomó en mí, y cuando quise salir de ese lugar, doña Rosaura se presentó vestida de negro, con un amplio sombrero, que la hacía parecer una de esas brujas antiguas que montaban escoba. Estaba maquillada para una ocasión festiva. Se veía bastante extraña por ese aspecto de bruja y otras cosas que llegaron a mi mente. Al saludarla me invitó a pasar y tomar asiento para iniciar el bingo. Las personas fueron llegando al lugar hasta que se llenó. Me sentía algo incómoda y fuera de lugar, pues toda la gente que parecía estar ahí se notaba que era rara, por llamarlo de alguna forma. De inmediato te das cuenta de que todas esas personas se dedicaban al esoterismo y la brujería. Muchas de estas tenían ese aspecto oscuro y siniestro que solamente alguien que adora a la muerte y al diablo puede tener. A pesar de ello, no sentí temor en ese momento. Hasta puedo decir que me sentía cómoda al pertenecer momentáneamente a ese grupo. No tenía un solo pensamiento que no fuera saber de qué manera pagaría nuestras deudas y poder surtir el negocio. Las corridas de bingo transcurrieron con calma y poco a poco la gente comenzó a retirarse. La señora del puesto que me había invitado me había dado unos boletos gratis con los cuales fui ganando algunas cosas que en principio me parecieron inútiles. Estaba pensando en venderlas y sin esperarlo, gané una figura del diablo de casi 2 metros de altura. Eso fue el acabose. Cuando finalmente anunciaron que había ganado, muchos aplaudieron mi suerte y otros me lanzaban miradas de odio, pues se notaba en sus adentros que ellos querían llevarse aquella figura. Sin embargo, una de las asistentes, una señora de la tercera edad, de aspecto harapiento, me sonrió con una mueca malévola, que la hacía mirar como una verdadera bruja. Sus pelos enmarañados y canosos terminaron por mostrarme ese aspecto sombrío y de ojos grises que me miraban con detenimiento. Aplaudía de igual forma el que me hubiera ganado esa horrible estatua del demonio. Te ha elegido, mijita. Cuando el diablo sabe lo que deseas, te lo puede conseguir. Se hace presente en tu vida, comentó. Aquellas palabras me hicieron estremecer y sentir mucho temor. No sé cuántas emociones experimenté en ese breve momento de tiempo en el que unas personas se acercaron para comprobar que realmente me hubiera sacado el premio, y al hacerlo, tan solo me preguntaron que debía recogerlo en la parte trasera donde había un vehículo esperando para llevarla a mi casa. Sentí mucho temor y mucha angustia, tan solo de imaginar que llegaría con esa figura a la casa de mi madre. Seguramente iba a horrorizarse de ver al que consideraba enemigo de todo lo divino. Tanta fue mi desesperación que doña Rosaura se acerca y me dice: si no deseas llevarte la figura, la puedes dejar en el centro adoratorio que está por un lado y puedes unirte a nuestra creencia y culto. No sabía qué responder en ese instante. Todo pasó por mi cabeza, pero la mujer me dijo: si le pides al diablo seguramente sí te va a responder. ¿Por qué no le calas? Y ves que aquello que te digo es verdad. Solo me levanté del asiento para retirarme. Era suficiente para mí. Pero al sentir la mano callosa de la mujer sujetándome el brazo, me dijo que la acompañara al recinto que estaba a un lado y donde había otras personas. Al caminar y seguirla entramos a lo que sería un techado donde había más figuras horribles, con decenas de veladoras encendidas y flores, además de otras cosas y objetos que resultaron ser trabajos de brujería. Con mucho esfuerzo, varios hombres trasladaron la figura y la colocaron en una especie de altar de tarima alta donde se miraba impresionante. Sus ojos saltones y sin párpados parecían dominarlo todo. No había sonrisa en la figura, solo un gesto de ira y desagrado. Doña Rosaura se ofreció entonces a hacerme una limpia y mostrarme el camino para la prosperidad. Solamente debía hacer algún tipo de rezo y jurar obediencia. Todos ahí en el recinto estaban sentados en sillas haciendo un círculo en medio de donde estaba. De pronto se hincaron, algunos alzando sus manos y otros colocando sus frentes en el suelo, así como sus brazos.
Había comenzado el culto mientras doña Rosaura pasaba una veladora negra muy grande por todo mi cuerpo, para después encenderla, y la llama verde que surgió de esta iluminó todo de una forma increíble. Luego de mucho rato de estar como en una especie de oración y éxtasis para los presentes, muchos de estos comenzaron a revolcarse en el suelo de manera frenética, como convulsionándose o algo los estuviera lastimando. Después empezaron a escucharse muchas voces resonando y haciendo eco en todo el sitio, el cual sentí como si estuviera temblando el piso bajo mis pies. Se movía de una forma extraña haciendo cimbrar todo, y luego de mucho rato de estar así en completa tensión, la gente comenzaba a gritar y a hacer movimientos horribles que me estremecían. Fue al momento de que todas las luces y llamas de las veladoras comenzaron a apagarse. La señora Rosaura, que estaba frente a mí, cambió su semblante de rostro amable por uno arrugado y horrible, con unos ojos que brillaban en rojo. Sus labios se sonreían de forma maliciosa, al tiempo que me dice con una voz entrecortada y ronca: Por fin ha llegado Satanás. Será mejor que te hinques y le pidas lo que tú quieres. Tu madre ya lo hizo. Ahora te toca a ti. Escucharla decir eso, no sé qué me sorprendió más, si la escena dantesca que estaba mirando delante de mí, o el pensar que mi madre, como decía aquella vieja, se hubiese atrevido a adorar el diablo si era tan religiosa y creyente de lo divino. No entendía cómo es que hubiera estado en esa postura, o imaginarla igual que esa gente que se revolcaba extasiada al tener la presencia del mal frente a ellos. Eso era precisamente lo que estaba pensando, y cuando menos esperé, algo ocurrió. Algo parecía quebrarse haciendo un ruido peculiar. Al momento de voltear a mirar la figura del diablo que habían colocado al frente, noté que precisamente eso era lo que estaba moviéndose. Sé que puede parecer una fantasía y una idea en mi mente trastornada por la falta de luz y el momento tan extraño que estaba experimentando, pero puedo asegurar que aquella figura se estaba moviendo. Su cabeza y ojos horribles me estaban mirando con detenimiento, haciéndome temblar y sentir un frío tan profundo y molesto que dobló mis piernas. En tanto la vieja Rosaura se burlaba de mi incredulidad, al estar frente a una realidad espantosa de la cual no tenía escapatoria. Era cierto, la figura se estaba moviendo. Había cobrado una vida que no debería tener al moverse y mirarme. Para aumentar más el terror, escuché una voz en mi mente que decía: Lo que tiene tu madre te pertenece. Ve por él. Esas palabras resonaron en mi mente. Después, en breves segundos y en un parpadeo, miré de nuevo la figura como la estatua que siempre fue. No entendía cómo es que la realidad se había alterado para darme un mensaje, pero doña Rosaura confirmó lo que había escuchado. Ahora ve con tu madre. Mira lo que está ahí, señalando hacia el altar donde estaban los trabajos de brujería, y al acercarme, con sorpresa y decepción, miré el retrato de mi padre. Entonces lo supe. Mi propia madre lo había embrujado. Le había hecho algo para que muriera. Lo había enfermado y sufrió mucho. Al voltear el retrato estaba una especie de hoja con la letra de mi madre. Reclamaba dinero a cambio del alma de mi papá, el cual, y según la carta, había sido un hombre malo con ella. Maltratos y sufrimientos pedía para él en el infierno. No supe qué más hacer. Tan solo corrí para regresar a mi casa donde ya estaba mi madre en el lugar, sonriéndome y preparándome algo de cenar. Me dio mucho coraje mirarla, sobre todo cuando me hace la señal de la cruz para darme la bendición al tiempo que tomaba el rosario, indicándome que debíamos rezar para que nos fuera bien. En ese instante le reclamé. Le dije que ya sabía la verdad, que esa hipocresía era tan grande como su crimen al haber pedido que mi padre muriera. Ella abrió los ojos con estupor y me preguntó cómo sabía tantas cosas. Le contesté que el diablo se había presentado y me había revelado la verdad. Tan solo abrió los ojos, tomó un cuchillo de cocina y se fue sobre mí con la intención de dañarme, gritándome: «Solo me faltas tú para que el trato esté completo».
De alguna manera en el forcejeo terminó cortándose a sí misma. Fue horrible ver cómo se desangraba en el piso, pero no hice nada. Estaba tranquila y complacida por ver cómo la que me había dado la vida siempre fue una gran mentirosa. Luego de un proceso judicial pude salir de la cárcel gracias a las influencias que tenía doña Rosaura. Todos eran creyentes y asistían precisamente a la capilla de la vieja para dejar su fe al demonio. Ahora formo parte de esa congregación como miembro activo. Cada que se hace una tarde de culto y bingo, puedo sentir cómo la energía oscura proveniente del demonio se posesiona de mi espíritu y me hace sentir esas convulsiones que me llevan al más profundo éxtasis. No puedo decir nada más. Ahora tengo muchas cosas en que pensar y mucho dinero que gastar gracias a los sacrificios que le he hecho al maligno. Dejo mi testimonio, esperando que no busquen salidas o soluciones fáciles, porque lo que hay que pagar después es muy grande. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.